Saludos compañeros y maestra. Somos el equipo de los tralaleritos y vamos a presentar el capítulo 6 del manual APA, el referente a la mecánica del formato. Bien, vamos a empezar con el tamaño de imagen. En procesadores de texto como Word, la hoja debe configurarse en formato carta, cuyas dimensiones son de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros, lo que es equivalente a 8 pulgadas y media por 11 pulgadas. En cuanto a los márgenes, según las normas APA, se requiere un margen uniforme de 2.54 centímetros, o 1 pulgada, en todos los bordes, superior, inferior, izquierdo y derecho. En cuanto a los tipos y tamaños de fuentes, se deben de seguir las siguientes indicaciones. Para fuentes sin serifas, se recomienda usar Calibri o Arial, en tamaño 11, o Lucida Sans Unicode, en tamaño 10. Para fuentes con serifas, se puede emplear Times New Roman en tamaño 12, Georgia en tamaño 11 o Computer Modern en tamaño 10, usado por defecto en LaTeX. Estas tipografías son claras, accesibles y compatibles con caracteres especiales como símbolos matemáticos y letras griegas. Algo que es muy importante recordar es que se debe mantener el mismo tamaño y tipo de fuente en todo el documento, incluidos los encabezados y todo, aunque pueda haber excepciones en casos específicos. Más tarde, siguiendo con la estructura formal de documentos, yo voy a empezar hablando sobre el encabezado. El encabezado constituye el texto recurrente situado en el margen superior de cada página y su contenido se define por la naturaleza del trabajo. Para trabajos estudiantiles o académicos, el encabezado debe consistir exclusivamente de la numeración de la página. Para manuscritos profesionales o de publicación, el encabezado debe integrar dos componentes: el titulillo alineado a la izquierda y el número de página alineado a la derecha. En portadas de estudiantes, la portada es la estructura estándar para los documentos de clase. Su diseño requiere que los siguientes datos de identificación se presenten centrados y con doble interlineado, ubicados en la mitad superior de la página. Título del trabajo, presentado en negrita en la parte superior, nombre del autor, afiliación del autor, nombre del curso, de asignatura, nombre del profesor o del orientador académico y la fecha de entrega. La portada de estudiantes es la que marca el punto de inicio de la paginación. Entonces la portada de estudiantes lleva el número 1 en la esquina superior derecha. En la portada profesional es la que se reserva estrictamente para manuscritos destinados a ser publicados como artículos de revistas arbitradas. Es crucial diferenciarla ya que incorpora elementos adicionales requeridos por la comunidad científica y editorial, tales como el encabezado, que incluye el titulillo, y la nota del autor, que es la que detalla información de contacto y conflictos de interés. Y pues su uso está supeditado a la presentación final de una investigación para revisión externa. El número de página. El sistema de numeración debe ser coherente en todo el documento. Se inicia en la portada asignándole el número 1 y se ubica de manera consistente en la esquina superior derecha del margen. Y se recomienda encarecidamente utilizar la funcionalidad de numeración automática del procesador de texto para garantizar la continuidad y la precisión y evitar errores. Y por último, el título corto o el titulillo. El titulillo es una versión concisa del título completo del manuscrito y su relevancia en el entorno académico debe entenderse con precisión. La aplicación es un requisito formal obligatorio en la portada y el encabezado de los manuscritos profesionales. En trabajos académicos de clase, el titulillo no es un elemento estándar y solo debe incluirse si el instructor lo solicita explícitamente como parte de los criterios de evaluación. El formato y la extensión del titulillo debe redactarse completamente en mayúsculas y no debe exceder los 50 caracteres, incluyendo espacios y signos de puntuación. Títulos y subtítulos. Estos nos ayudan a encontrar de manera sencilla los temas principales. El manual menciona 5 niveles. En el primer nivel, el título debe encontrarse centrado y en negritas. Cada palabra debe iniciar con mayúsculas y el texto debe iniciar en otro párrafo. En el segundo nivel, el texto debe ir alineado a la izquierda, debe estar resaltado en negritas y cada palabra debe iniciar con mayúscula, y el texto debe empezar en el párrafo siguiente.
En el tercer nivel, el texto debe encontrarse alineado a la izquierda en negritas y en este caso debe estar en cursiva. Cada palabra debe iniciar con mayúscula y nuevamente el texto debe iniciar en otro párrafo. En el cuarto nivel, el texto debe encontrarse alineado a la izquierda y resaltado en negritas. Cada palabra debe iniciar con mayúsculas. En este caso se debe utilizar una sangría de 1.27 centímetros, debe tener punto final y el texto debe continuar en el mismo párrafo. En el último nivel, el texto tiene que estar alineado a la izquierda, resaltado en negritas y en letra cursiva. Cada palabra debe iniciar con mayúsculas. Debe contar con una sangría de 1.27 centímetros con punto final y el texto debe iniciar en la misma línea. No se debe utilizar números o letras para señalar los títulos. Además, estos títulos deben estar separados del texto con un interlineado doble. Alineación del párrafo. La alineación siempre debe estar hacia el lado izquierdo. El texto no debe encontrarse justificado a menos que se le indique en su institución. Interlineado. En los textos siempre debe utilizarse el interlineado doble, incluyendo citas y listas. No deben agregarse saltos de línea o espacios extra entre párrafos. Para el interlineado doble existen excepciones como portadas, donde se puede agregar un renglón en blanco entre el título y la información. Esto también debe aplicarse donde se encuentra el nombre del autor. En tablas, por ejemplo, puede utilizarse un interlineado de 1.5. En figuras, el interlineado puede ser sencillo de 1.5 o doble. En notas al pie de página se puede utilizar un interlineado sencillo. A diferencia de los casos ya mencionados, cuando se utiliza una ecuación matemática, el texto puede contar con un interlineado triple o cuádruple según sea el caso. Hola, soy Juliana y ahora les explicaré el apartado sobre citas del capítulo 6 de Manual APA. Como primer punto que voy a tocar, ¿qué sistema de cita utilizan las normas APA? Las normas APA utilizan un sistema de autor-fecha. Esto significa que cuando escribimos algo que otra persona dijo o escribió, tenemos que poner entre paréntesis el apellido del autor y el año en el que se publicó su trabajo. Para esto existen dos citas importantes en el formato APA, que es la cita narrativa y la cita parentética. En la narrativa, el nombre del autor se menciona dentro del texto y solo se pone el año entre paréntesis. En la parentética, tanto el autor como el año se colocan entre paréntesis al final de la idea. Ambas citas pues están bien, pero debemos usarlas dependiendo a cómo queramos escribir la oración.